Con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándoles la bienvenida a nuestra programación. En esta ocasión queremos felicitar a muchos de ustedes que por primera vez nos sintonizan y nos pueden ver a través de este programa. Queremos también felicitar a muchos de ustedes que nos vienen escuchando ya domingo tras domingo. Les rogamos que sigan estudiando las Escrituras con nosotros y escudriñando estos temas que tanto hemos compartido con ustedes. A final de esta programación podrán encontrar suficiente información para contactarnos, sea llamándonos o escribiendo a nuestra dirección para más información. En esta ocasión queremos mostrarles un maravilloso estudio bíblico que les llevará a enriquecer sus vidas en cuanto al sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. La semana pasada estuvimos hablando del tema falsas doctrinas. Este tema que discutiremos hoy le ayudará a que usted no ande en falsedad en cuanto al pecado se refiere. Ese es el tema de hoy, muertos al pecado. En el pasado estuvimos muertos en pecados, ahora estamos muertos al pecado, una enorme diferencia. Bueno, sin más, ¿por qué no les invito a pasar a esta segunda parte de este estudio bíblico? Les invito a pasar al próximo paso. El tema de hoy es muertos al pecado. Esto es un interesante tema que te va a llevar a ti a una posición segura en cuanto al pecado se refiere. Recuerda que el pecado fue lo que te separó a ti de Dios, lo que te separó de la vida espíritu. Cuando Adán pecó, te colocó muerto en pecado y por ende fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a que tú estés libre del pecado. Y así dice el tema, muertos al pecado. Todos los creyentes alrededor del mundo entero que han recibido a Jesucristo y han reconocido que Él murió por ellos, todos están muertos al pecado. Esta es una clave aquí, muertos al pecado. En el pasado estuvimos muertos en, la diferencia de al pecado y en pecados. Anteriormente estuvimos muertos en delitos y pecados, pero al recibir a Jesucristo, ahora nosotros estamos divorciados del pecado. Ya el pecado, como dice Romanos 6:14, dice que no se puede enseñorear, no se puede hacer Señor. Y no es que nosotros no tengamos pecado en este cuerpo físico, este cuerpo está todavía viciado conforme a deseos engañosos, pero por causa de Cristo viviendo en ti, el pecado no se puede hacer Señor, porque ya tú tienes un Señor que se llama Jesucristo. Por lo tanto, ya el pecado no puede destituirte, ya el pecado no se puede enseñorear de tu vida, por ende tú estás libre del pecado. Ahora, esta es la evidencia bíblica, que es lo que nos interesa a nosotros. La verdad bíblica dice en Colosenses capítulo 3, verso 3, dice que nosotros... Dice, porque habéis muerto. No es que vas a morir, sino que esto es un término que tomó lugar. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate lo que dice, que tu vida está escondida con Cristo en Dios. En el pasado, tu vida estaba escondida con Adán, destituido de la gloria de Dios. Ahora, Él en ti ve su justicia por causa de haber recibido a Jesucristo como tu único Salvador. Así que la evidencia bíblica, la segunda evidencia bíblica que tenemos ahora es Romanos capítulo 6, verso 2. Vamos a darle lectura a ese verso bíblico. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate lo que dice. Primeramente hemos leído que habéis muerto. Ahora el segundo paso es los que hemos muerto al pecado. No es que tú vas a morir al pecado en un futuro.
Viene un futuro donde Jesucristo vendrá por nosotros y transformará este cuerpo pecaminoso semejante a la gloria suya. Pero por ahora, en lo que nosotros vivimos aquí sirviéndole al Señor, dando testimonio de nuestra vida cristiana, el apóstol dice, los que hemos muerto al pecado, porque eso es una posición. O sea, estar muerto al pecado no es un sentimiento, no es una idea, no es una filosofía. Estar muerto al pecado es una posición oficial donde Dios te ve a ti muerto al pecado. Por eso es que nosotros cuando tratamos con los creyentes no podemos tratarlos como pecadores. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los ve como pecadores. Por eso Pablo usa el término, si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Dice, y a nadie conocemos según la carne. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabe por qué? Porque la carne todavía está viciada y nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros los ministros no podemos ver a la congregación en pecado porque ellos no están en pecado, ellos están en Cristo. Eso es una posición. Por eso fue que Dios nos otorgó esta inmensa y preciosa posición, una valiosa posición, al colocarnos divorciados del pecado, muertos al pecado. Bien, la tercera evidencia bíblica, Pablo le hace un ruego a los romanos, en Romanos capítulo 6, verso 11, Pablo le dice, consideraos muertos al pecado. Vamos a darle lectura a la evidencia bíblica. Mira cómo dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que dice, mira la pantalla, consideraos muertos al pecado. ¿Por qué Pablo utiliza el término consideraos? Porque lo estás. Parece una hipocresía, ¿no? Parece un dice, pastor, pero ¿cómo yo voy a decir que estoy muerto al pecado cuando en verdad todavía nosotros pecamos, todavía tenemos un cuerpo pecaminoso carnal? Por eso es que el apóstol Pablo te dice, mira, yo sé y entiendo que tu vida presente física está aquí, pero nosotros vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos delante de un Señor, dice que estamos vivos para Dios. Por lo tanto, el apóstol te dice, mira, considérate muerto al pecado porque lo estás. No es que tú no lo estás, tú estás muerto al pecado, pero como tú todavía lo ves, tienes la tendencia a asustarte pensando que Cristo pueda venir y hallarte en pecado. A veces nosotros escuchamos tanta predicación de que no peque, que cuidado con el pecado, que Dios odia el pecado, que Dios detesta el pecado, que llega el momento en que tú piensas que en sí Dios te está viendo en pecado. Hermanos, Dios no se puede negar a sí mismo, ya Dios te colocó en un pacto. Fíjate que en el pacto anterior, cuando Adán te colocó muerto en pecado, aunque tú te portaras bien, quizá habían días que tú no hacías nada malo, sin embargo Dios no veía eso. Porque tú estabas colocado en un pacto de pecado, tú estabas apartado de la gloria de Dios, y aunque te portaras bien, siempre estabas en pecado. Pues Dios te colocó en un pacto que a veces tú te portas mal, sin embargo Dios no te ve en pecado, porque Dios es un Dios de pacto, Dios te ve en Cristo, Dios no te puede ver en pecado. Por eso es que hay tanto predicador que siempre está condenando y condenando y condenando, porque ellos al no entender el pacto ven a la iglesia en pecado y creen que tú estás en pecado. Un creyente en Cristo Jesús nunca está en pecado. Una vez en Cristo, siempre en Jesucristo. Pastor, pero eso no nos puede llevar a una vida libertina, a una vida de hipocresía que cuando estamos en pecado decimos que no estamos. No, porque nosotros estamos hablando de nuestra posición en Jesucristo. Y estamos hablando del yo espíritu, que está perfecto con una sola ofrenda para siempre. Sí, pastor, pero ¿y qué hacemos con los pecados que llegan a la carne? Bueno, los pecados que llegan a la carne, nosotros por nuestro conocimiento vamos llevándolos cautivos a la obediencia de Jesús y nos vamos corrigiendo de las faltas y pecados que todavía batallan en el cuerpo. Pero nosotros entendemos que Dios no nos ve en carne, Dios nos ve en espíritu. Por lo tanto, hablamos conforme a la verdad que está en Jesucristo y nos vemos como Dios nos ve. Nos vemos limpios, nos vemos perfectos, nos vemos santificados como Él nos ve. Tú tienes memoria cuando Pablo le habló a la iglesia, a los corintios, esto era una iglesia bien carnal.
Una iglesia que se prestaba para todo tipo de carnalidad, conforme a como lo leemos en el libro a los Corintios. Sin embargo, cuando Pablo se dirigió a ella en el primer capítulo, fíjate la fraseología apostólica, la fraseología paulina. Pablo se dirige a ellos y les dice: a los santificados en Cristo Jesús que están en Corintos. Fíjate, llamados a ser santos. A los santificados, llamados a ser santos. Pero no negó su posición, le dio a los santificados. Y nada menos, dice 1 Corintios 6, dice, y nada menos por el Espíritu de vuestro Dios. O sea que el Espíritu, la sangre de Jesucristo santificó a esos corintianos. ¿Se estaban portando mal? Sí, una realidad, se estaban portando mal. Sin embargo, por causa del pacto, ellos estaban muertos al pecado, perfectos con una sola ofrenda. Naturalmente Pablo le llevó su exhortación y les tuvo que hablar como a niños en Cristo. Pero no por eso Pablo no vio su posición. Pablo le exhortó en base a su condición, sin obviar su posición. Y la posición de la iglesia es que está sin mancha, sin arruga. Así dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, que Cristo se dio por la iglesia para presentársela a sí mismo sin arruga y sin mancha. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo estamos muertos al pecado. Dígalo conmigo, muertos al pecado. El pecado ya no puede ser Señor tuyo, porque tu Señor se llama Jesucristo y ya tú no puedes ser poseído o gobernado por el pecado. Entonces acabamos de leer que nos debemos, bueno, repasamos esto: habéis muerto al pecado, hemos muerto a los pecados, consideraos muertos al pecado. Y ahora viene una evidencia bíblica maravillosa. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, mira cómo dice esa hermosa escritura. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjate lo que dice ahí, estando muertos a los, no a un solo pecado, sino plural, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oye, qué maravillosa posición. Dice ahí que Él llevó tus pecados, nuestros pecados, para que tú, estando muerto, atiende bien, esa es la posición. Así es que estás tú, mi querido amigo. Por eso es que tu salvación está firme, porque lo que puede mover la posición tuya de salvación es si tú pudieras ser hallado en pecado. Ningún creyente que ha renacido de simiente incorruptible, ningún creyente que ha sido lavado de sus pecados por la sangre de Jesús, puede ser hallado en pecado, aunque peque. Cuando él peca, él es, número uno, disciplinado, él es corregido, castigado, él puede ser azotado, pero hallado en pecado, ningún creyente puede ser hallado en pecado, por causa de la efectividad de la sangre de Jesús. Si un creyente puede ser hallado en pecado, entonces por demás Cristo murió, se morí. Bueno, se perdieran todos los creyentes, porque todos nosotros pecamos. Por eso es que Él tuvo que darle una garantía maravillosa. Dice, por dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta. Dice que nos dio como garantía y firme ancla del alma su palabra, su promesa. Dios juró por su palabra. Por eso el Salmo, en el Salmo 88, dice, si mis hijos dejaran mi ley, si no obedecieran mis estatutos, yo los disciplinaré, yo los corregiré, pero no quitaré mi verdad, no falsearé mi verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que tú estás muerto al pecado. Un creyente no puede ser hallado en pecado aunque peque. Él es disciplinado, corregido, azotado, pero hallado en pecado no puede, porque el creyente ya está en Cristo. Ya él ha sido perfeccionado con una sola ofrenda. Bien, vamos a pasar ahora al segundo paso de este estudio bíblico. Ahora tenemos aquí un pensamiento,
o mejor dicho, 4 pensamientos, porque voy a usar 4 ejemplos. En Efesios capítulo 2, verso 6, dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Fíjate lo que dice, que Él nos sentó, Él tiene a la iglesia sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora yo te pregunto, mi querido amigo, ¿podrá la iglesia estar sentada juntamente con Cristo si estuviera viva a los pecados? La razón que la iglesia puede estar sentada juntamente con Él es porque está muerta al pecado, está perfecta, ataviada, perdonada, santificada, justificada, regenerada, así que está la iglesia. Por lo tanto, por eso es que puede estar en lugares celestiales juntamente con Él. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Por lo tanto, cuando tú recibiste a Jesucristo como tu único Salvador, tú fuiste unido al Señor. Un espíritu es con Él. ¿Y tú sabes por qué tú puedes ser un espíritu con Él? Porque tu espíritu fue santificado. Tu espíritu fue perfeccionado. El pecado fue echado fuera. Tú estás muerto al pecado. Tú sabes que ya tú no puedes morir espiritualmente más. Una vez quedamos muertos en delitos y pecados por el pecado de Adán. Fuimos muertos en pecado. Pero cuando Jesucristo vino a morar a nosotros, ya tú no puedes ser hallado en pecado. Por lo tanto, el Espíritu de Jesucristo se unió a tu espíritu y son semejantes. Imagínate. Estás totalmente salvado, totalmente justificado. Si te pierdes tú, se pierde Jesucristo, por así decirlo. Mira qué atrevimiento. De tú perder tu salvación, la perdería Jesucristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, el creyente ya no puede ser hallado en pecado. Hebreos 10:14, lo que hemos venido hablando, que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. Y eso es para siempre, esa perfección ya no se pierde, porque el postrer Adán Jesucristo garantizó que esta posición es eterna. La razón de esta posición que hemos venido hablando, de que nos sentó en lugares celestiales, de que somos un espíritu con Él, de que estamos perfectos con una sola ofrenda, es entender a Colosenses capítulo 2, verso 11. Esto es un verso importantísimo para la revelación nuevo testamentaria. Mira cómo dice ese verso bíblico en la Escritura. Dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. Al echar de vosotros fuera el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en Él también fuisteis circuncidados. Vamos a leerlo correctamente. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. Fíjate qué preciosa posición. Dice que Él, atiéndeme bien porque esto hay que entenderlo, hay que creerlo. Tú sabes que tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. ¿Qué sucede? Que al pecado de Adán entrar nos destituyó de la gloria de Dios. Quedamos ciegos a la vida espiritual. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal, hubo un cambio, hubo una separación. La Biblia dice que el cuerpo pecaminoso carnal tuyo fue echado fuera. Pastor, ¿fuera de dónde? Fuera de la presencia de Dios, fuera de tu espíritu. Tu espíritu quedó perfecto, tu espíritu quedó semejante al espíritu de Jesucristo. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que tu cuerpo carne, tu cuerpo pecaminoso carnal, fue echado fuera de la presencia de Dios. Por eso Colosenses 3:3 dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida espiritual está escondida, eso nadie lo puede tocar.
Por eso primera de Juan 5:18 dice que los que hemos nacido de Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Primera de Juan 3:9 dice que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Mi querido amigo, lo más maravilloso es conocer la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, que te da una limpia conciencia hacia Dios, porque ya tú sabes que Dios echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal, Él perdonó todos tus pecados y tú estás aceptado. Dice que fuimos aceptos en el amado, al echar fuera todo el pecado, todos los decretos que habían en contra tuya fueron echados fuera. Tú estás perfecto, tú estás limpio, tú eres amado, tú eres aceptado. Eso es lo que tú eres, una nueva creación en Cristo Jesús. El nacer de nuevo no es simplemente una posición para tú pertenecer a la iglesia. El nacer de nuevo es lo más maravilloso que puede ocurrirle a un ser humano cuando comprende el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a pasar ahora a la evidencia viejo-testamentaria. ¿Por qué esto es así en el Nuevo Testamento? Bueno, porque el Viejo Testamento ya venía haciéndole eco a estas palabras que yo te vengo hablando de parte del apóstol Pablo. El Viejo Testamento nos da evidencia que esto iba a ser así. Fíjate, debes apuntar esto en tu libreta, en tu casa, para que lo estudies detenidamente, ya que son versos muy largos y casi no nos caben en la pantalla de la televisión, pero en Miqueas 7, 18 al 20, tú sabes lo que dice el Señor allí, hablando de lo que iba a venir acá en el Nuevo Testamento. Él dice, mire, yo cogeré sus pecados y los tiraré al fondo de la mar. Tú sabes lo que es el fondo de la mar, como quien dice, ¿quién va a ir allí a buscarlo? Ni un buzo puede encontrar tus pecados porque sus oídos explotarían al bajar a semejanza profundidad. Así que dice Miqueas, hablando de este pacto, que echará tus pecados en el fondo de la mar. Isaías 38, verso 16 y 17 dice que tiraré tus pecados, dice que tirará sus pecados a sus espaldas para no verlos más. Como si Dios tuviera espalda, lo que te está dando a entender es que lo que está a tus espaldas ya no se puede ver. Tú no puedes ver lo que tú tienes a tus espaldas. Pues tus pecados, dice que los tiró tras sus espaldas para no acordarse más de ellos. Jeremías 31, 34 dice, y no me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones. Dice que no se acuerda. Si tú te los quieres acordar tú mismo, dice, ya yo no me acuerdo, ya yo los perdoné. La iglesia de hoy, imagínate una iglesia que diga, oh Señor, estamos en pecado, Señor. Mira, Señor, ten misericordia que ya, bueno, tú nos has abandonado. No, Él dice que Él no te dejará ni te desamparará. Él te lo prometió, estaré contigo todos los días hasta el fin. Sí, pastor, pero la iglesia a veces está en desobediencia. Tú lo has dicho, a veces la iglesia está en desobediencia, a veces está dormida. ¿Qué más dormida está la iglesia en no entender estudios así? La iglesia ha estado dormida por años y años, que no ha entendido su enorme posición en Cristo Jesús. ¿Pero qué? ¿Por eso es que está en pecado? Si la iglesia estuviera en pecado, Cristo tendría que venir a morir por ella de nuevo. Y Cristo murió una sola vez y llevó todos los pecados para siempre, los echó tras sus espaldas, los tiró al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Por lo tanto, la iglesia está muerta al pecado. Dice en Oseas 6:2, eso es una maravillosa escritura, dice que en 2 días nos dio vida y en el tercer día nos resucitará. Y eso fue lo que sucedió, que hemos resucitado juntamente con Jesucristo. Este verso bíblico no lo conseguí, si lo pudieran ustedes buscar y me lo envían por correo o me llaman, sería maravilloso. Dice que mi siervo en un solo día quitará el pecado de la tierra. En un solo día. Y así fue, el día que murió en la cruz del Calvario, quitó el pecado de la tierra. Ahora Dios, cuando mira a su pueblo, lo ve en perfección cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador. Bien, entonces vamos a la aplicación. Ya nuestro tiempo está avanzando. La aplicación es 2 Corintios 5:14. Dice que si uno murió, luego todos murieron. Eso es lo que dice la evidencia bíblica. Uno murió y se le imputó la muerte de ese uno a todos los demás. Ya Cristo murió, pues luego todos murieron.
Recuerda que el nuevo pacto es un pacto de imputación, como lo fue el viejo, porque el que pecó fue Adán. Uno pecó, luego todos pecaron. Así fue, de la misma manera, uno pecó, luego se le imputó el pecado al resto de los hijos de Dios. Pues así mismo, uno murió, ¿y qué sucedió? Luego todos murieron. Toda la iglesia está muerta al pecado. Voy a leer brevemente para que lo estudies en tu casa. Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto. Ve el término que ya ocurrió, si habéis muerto. En Romanos 6:7, este es un tema, ese es maravilloso ese verso, porque dice que los que hemos muerto hemos sido justificados del pecado. Justificados del pecado. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que tú estás justificado del pecado, que a ti no se te puede hallar en pecado. Es como si un residente de nuestro país muere, él queda justificado de sus deudas, porque ha muerto. Pues asimismo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Él no puede ser hallado en pecado más. Por último, la Escritura, Romanos 8:2. Esa es la Escritura más maravillosa. Vamos a poner en evidencia en nuestra pantalla Romanos 8:2. Mira qué preciosidad. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate cómo dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, ya nuestro tiempo entra a su etapa final, así que en esta ocasión me toca despedirme de ti, invitándote a nuestros próximos programas a que te enriquezcas en este precioso conocimiento bíblico. Dios es un Dios de pacto y tú necesitas entender lo que ha hecho Dios con tus pecados y con los pecados de tus hermanos. Estamos muertos, libres del pecado y para siempre. Así que eres un bendecido y será hasta nuestro próximo programa. Gracias.